Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos que terminar química sí o sí para que ya terminen con esto. Nos habíamos quedado en el tema de nomenclatura orgánica. No sé si alguien tenga dudas. Sí, es lo que vimos ayer, toda esta parte de química orgánica. Entonces, como nadie me manifiesta sus dudas, pues vamos a hacer estos ejercicios y el primero nos dice, indica cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios existen en cada una de las estructuras. Aquí nos dan pues esta fórmula de acá y pues ustedes me tienen que indicar si los carbonos son primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Los voy a enumerar para que se les haga más sencillo y ustedes me tienen que indicar, pues, qué son. El carbono 1, ¿qué es? Primario, cuaternario, secundario o terciario. ¿Primario? Correcto, es primario. El segundo carbono está unido a dos carbonos y a dos hidrógenos. ¿Qué creen que sea? Secundario. Muy bien. Y el tercero, Terciario. terciario. Muy bien. Y si se dan cuenta, tanto el carbono 4 como el número 5, pues también son carbonos primarios, porque solo están unidos a un carbono. Ok, ya hicimos el primer ejercicio. Muy bien. El siguiente nos dice, nombra el siguiente alcano ramificado. Yo les voy a ayudar, pero ustedes me van como que guiando, ¿no? Primero, primer paso para nombrar un alcano es identificar la cadena de carbonos más larga. Ahora, se lo voy a poner por colores. ¿Qué camino creen que deba de seguir? Ay, perdón. ¿El rojo o el verde? El rojo, porque hay más carbonos. Bueno, la cadena es más larga. Es correcto. Muy bien, voy a guiarme por el camino rojo. Lo que sigue de ahí es empezar a enumerar del lado, pues donde se me aparezca el carbono donde tienen los radicales. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues el carbono de en medio es donde tiene los radicales. Entonces, no hay mucha diferencia si yo empiezo a enumerar del lado izquierdo o del lado derecho. Así que como que les doy esa libertad. Dicho eso, ¿cuál es el nombre de este alcano? 3-metil. Ajá. Sí vas bien, pero te falta... Es dimetil, ¿no? Exacto. Es dimetil porque tienes dos radicales metil. Aquí, cuando cuando se encuentran en esta situación, que tienen dos radicales iguales o tres radicales iguales, van a comenzar a utilizar los prefijos que vimos en nomenclatura sistemática.
ese tema del mono, di, tri, tetra, hepta, penta, todos esos. Algo aquí importante es que el mono es el que no se usa. A partir del di, que te indica dos radicales iguales, sí lo empiezan a utilizar. Y como bien dijo su compañera, va a ser dimetil. Pero ojo, tienen que indicar la ubicación de esos radicales. Entonces, realmente, ¿en dónde empiezan, muchachos? ¿En qué carbono están? En el tercero. En el tercero. Entonces, aunque estén en el mismo lugar y aunque estén de repetitivo, tienen que poner 2 veces el 3. ¿Vale? Aquí. 3,3 porque tengo números, guión, bimetil. ¿Y cuál es, de cuántos carbonos es mi cadena más larga? De 5. De 5. Y son de 5 y es un alcano. Por lo tanto, ¿qué nombre tiene la cadena más larga? Pentano. Exacto, pentano. Muy bien. De verdad, muchachos, ¿tienen dudas con nomenclatura orgánica? ¿O no? Profa, en caso de que en la cadena 3, bueno, en la ramificación 3 hubiera dos, por ejemplo, dos CH3 y abajo otro CH3, ¿se nombraría 1,2 dimetil o trimetil? O sea que, te entendí que en el carbono 1 tienes otro metilo, ¿cómo? No, en donde se hacen las ramificaciones, supongamos que en el de arriba hay otro CH3. Ah, no, ya no podrías. Es que, por ejemplo, aquí tienes CH3, ¿vale? Y si pones otro CH3, este ya no sería CH3, sería CH2. Porque acuérdate que el carbono solo forma hasta 4 enlaces. Si te Ese llega a sería pasar, etilo, ¿no? ajá, este ya sería un etilo. Ajá. Sí, sí, sí. Te tienes que fijar mucho en eso de los hidrógenos, porque si sobrepasa, pues ya puedes dudar de la estructura, ¿vale? Sí, por eso aquí tiene un 2 o aquí tenía un 3 porque ya está formando sus 4 enlaces el carbono. O sea, ese carbono se ve así. Está unido así al carbono y aquí están los hidrógenos alrededor. Entonces, si como dices, se le une otro carbono, pues le tienes que quitar un hidrógeno forzosamente y se vería así. Pero como bien dijo tu compañera, ya esto sería un etil. Sí, profa, gracias. Lo que puedes encontrar, bueno, siguiendo tu pregunta que de trimetil o eso, es si tu otro metil está unido a otro carbono. Por ejemplo, digamos que en este carbono de acá está otro metil. Y aquí ya sería así, ya no tendría subíndice. ¿Cómo nombrarían esa estructura? Porque sí cambia, hasta tiene que cambiar la numeración. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Pero seguiríamos ocupando la misma línea de carbonos, ¿no? Porque sigue siendo la más larga. Sí, es correcto. Pero aquí, ya por poner este radical aquí, ya forzosamente te obliga a empezar de este lado, a empezar a enumerar. Por eso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya los enumeré. ¿Cómo creen que se llama
este alcano de acá. 2-etil. Metil, perdón. Ah, aquí, ojo, otra observación. Como todos los radicales son iguales, los juntas en un mismo grupo. Entonces, tú al juntarlos del mismo tipo, primero, pues colocas el número donde que me indican en qué carbono van a estar. Primero tienes un metil en el carbono 2 y después en el carbono 3 pues tienes otros dos metil. Son del mismo tipo, son metilos. Y tienes que poner 2 veces el 3, ¿vale? Para indicar que tienes 2 etilos en ese carbono. Porque si solo pones un número, a pesar de que sea el mismo, se va a entender que tienes solamente un radical, no 2. Por eso es muy importante la numeración. Y aquí utilizarías el prefijo tri, que te indica los 3 radicales. Entonces, este alcano ramificado se llamaría 2,3,3 trimetil Heptano, ¿no? Digo, pentano. pentano. Es correcto. Sí, con ustedes agregarle un radical donde sea, ya les cambia todo, muchachos. Por eso hay como que tener cuidado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ay, perdón, No, profe. ¿no? Entonces vámonos con algo más interesante. Escribir la estructura de este alcano ramificado. Aquí nos dan el nombre, pero no nos dan la estructura, o sea, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Pues identificar el nombre de su cadena más larga. Es hexano. ¿Cuántos carbones tengo? 6. Es correcto, tienen 6. Los voy a poner así porque no sé en qué carbonos se tenga que poner hidrógeno y en cuáles no. Ahí está. Ahora tengo que ubicar los radicales en la posición que me indican los nombres, ¿vale? Afortunadamente cuando les dan este tipo de ejercicios, pueden empezar a enumerar de donde quieran. O sea, como que les da esa cierta libertad. 1, 2, 5, 6. Ahí está. Dicho eso, ¿de dónde quieren que empiece a colocar los radicales? ¿Empiezo del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. Derecho, ok. Entonces empiezo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El primer radical me dice que está en el carbono 3 y ese radical es un etil. Muy bien, lo voy a colocar. CH2, CH3. Ahí está. Ya coloqué mi primer radical, ya está en su lugar y ahora tengo que colocar los otros radicales que me indican en la posición que me están marcando. Me indica el carbono 3 y el carbono 2. Y a estos carbonos yo les voy a colocar un metil. El último paso es colocar los hidrógenos de tal forma que el carbono complete su octeto. Y acuérdense, el carbono solo forma 4 enlaces, ¿vale? Entonces, aquí ya formó uno, este carbono de aquí, ya formó uno. Entonces le faltarían 3 hidrógenos. Ahora, el carbono 5 tiene 2 enlaces, por lo tanto le haría falta 2 hidrógenos. Lo mismo para el carbono 4. Ok, ahora vean que con el carbono 3 ya pasa algo diferente. Ya está formando sus 4 enlaces con diferentes carbonos. Por lo tanto, ya no es necesario que yo le coloque hidrógenos, ¿vale? Ahora, para el caso del carbono 2, pues vemos que tiene 3 enlaces, 1, 2 y 3. Por lo tanto, solo le haría falta un hidrógeno. Y a este carbono que no cabe, como solo está formando un enlace, le hacen faltan 3 hidrógenos, ¿vale? Tienen que hacer el conteo. El límite del carbono solo son 4, ¿vale? Grábenselo súper bien, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos?
En el 2 sería hidrógeno 2. No, es hidrógeno, nada más es un hidrógeno porque este de acá, lo voy a poner de otro color. Este de aquí te está formando 3 enlaces porque tiene su radical, ¿vale? Entonces, como tiene 3 enlaces y tú necesitas llegar a 4, únicamente le agregas una H. Si ves, por ejemplo, el carbono 4 este de aquí, ese carbono solo tiene 2 enlaces. Entonces, ¿cuántos hidrógenos le faltarían para llegar a 4? 2. 2. Y por eso pongo hidrógeno 2. Así. Siempre hagan como que ese conteo. Por eso al inicio de que estaba haciendo este ejercicio solo coloqué los carbonos. Porque no sabes realmente si el carbono va a necesitar o no hidrógenos. ¿Vale? Otra duda, muchachos, que tengan. Creo que no. Entonces, vamos a lo que sigue, que son los cicloalcanos. Estos son muy sencillos. Ya saben, son un ciclo y ya, no hay mucho que decir. Pero la nomenclatura me dice que siempre, para nombrar un cicloalcano, debo usar el prefijo ciclo. Aquí lo pueden ver. Aquí tengo un ciclo de 3 carbonos. Por lo tanto, lo voy a llamar ciclo propano. Y propano viene de, en primera, el prop, de que es de 3 carbonos. Y la terminación ano, de que es un alcano. Y pues ciclo, pues me está indicando que esos 3 carbonos están formando un ciclo. Lo mismo pasa para el ciclobutano, ¿vale? But es de 4 carbonos, y aquí están 1, 2, 3 y 4. Ano viene de alcano, y ciclo es porque esos 4 carbonos me están formando un ciclo. Y así se nombra. Obviamente que si en su ciclo les presentan radicales, pues ya solamente antes de la palabra ciclo van a señalar cuáles son esos radicales, ¿vale? Y aquí como tal no está ese tema de que, ay, busca el camino más largo, ni nada. O sea, a menos de que tengan, por ejemplo, otro radical, por ejemplo, otro etil aquí, bueno, de esa forma ya se enumeran y siguen las mismas reglas de numeración. Vas a empezar por el carbono, donde tienes tu radical. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Esa sería una forma. También puedes empezar por el otro radical, que sería 1, 2, 3 y 4. Esa es como que la libertad que nos dan los cicloalcanos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Qué silencio. Ya es la última clase de química. Esta y ya, muchachos. Como nadie me dice nada, pues ya tomaré que no hay dudas. Ok, vámonos a la que sigue. Vamos a hablar de reacciones químicas en donde se ven involucradas compuestos orgánicos. Ya habíamos visto esto de la combustión. También se conoce como oxidación de alcanos. ¿Vale? Habíamos visto que para llevar a cabo una combustión, sí o sí debe participar una molécula orgánica más el oxígeno. Y al hacer esta reacción, ¿qué productos me daban como resultado, muchachos? ¿Quién me puede decir? Están ahí en la imagen. Hasta los pueden leer. ¿Cuál es, profa? Perdón. ¿Qué productos te daban en una reacción de combustión? Calor y agua. Aparte del calor y el agua, una molécula muy importante que empieza con D. Dióxido de carbono. Correcto, el dióxido de carbono. Siempre en una combustión
van a obtener como productos agua, dióxido de carbono y, como bien dijo su compañero, calor. La combustión es un ejemplo de una reacción exotérmica, ¿vale? Vámonos a la que sigue. La pirólisis o cracking. Esto se lleva a cabo ya en este tema del petróleo, ¿vale? Y es que sabemos que si los hidrocarburos son cadenas demasiado largas de alcanos, así muy largas, pueden ser de 100, de 200, 500 carbonos si quieren. Entonces, la pirólisis o cracking, pues consiste en todos esos hidrocarburos y todos esos hidrocarburos llevarlos a temperaturas demasiado altas. Puede ser a 500 o 600 grados. Y aquí es muy importante que no exista aire, porque si existe o hay presencia de oxígeno o aire, en vez de llevar a cabo un cracking, lo que van a llevar a cabo es una combustión. Y eso es lo que no queremos. El objetivo del cracking es obtener pues cadenas de carbonos pues más sencillas. Y algo muy importante y que se deben de aprender, de que en un cracking siempre van a obtener un eteno, ¿vale? Aparte de otras cadenas más sencillas de alcanos. Imagínense que tienen su cadena así muy, muy grandota de carbonos y esta se va a ir rompiendo. Estos enlaces se van a ir rompiendo. Se van a formar tanto alcanos y el famoso eteno, ¿vale? Y de hecho, estuve investigando y es así como se obtiene el gas LP. El gas LP en su composición tiene eteno, propano y otra molécula, creo que butano, si no me equivoco, ¿vale? El Ese que es el dijo que objetivo. siempre iba a estar es el etano. Eteno, perdón. eteno. Sí, eteno. Sí, ¿vale? Siempre, siempre lo van a obtener. De hecho, aquí se ve mejor en esta imagen de acá. En esta. Imagínense que donde están, pues donde se obtiene esto que del gas y la gasolina, el diésel y así, pues son así como que, es que no recuerdo cómo se llaman, pero imagínense que son así como columnas muy, muy grandotas. Y entonces hasta abajo, pues van a encontrar su hidrocarburo, ¿no? De cadena larga. Entonces, esa columna va a estar dividida, como pueden ver aquí. Entonces, cada columna tiene cierta temperatura. Entre más alta sea la temperatura, pues ya dependerá qué productos son los que obtienen. Por ejemplo, el gas GLP es el que se obtiene a temperaturas demasiado altas. Son las a las que llegan los 500 o 600 grados. Y en ese gas es donde tienen el eteno, el propano y el butano. Y ya dependiendo qué tan abajo lleguen de su columna, pues va disminuyendo la temperatura, ¿vale? Porque quieren conservar como que cierta estructura de los hidrocarburos, pues para obtener el producto que quieran, ¿vale? Pero con que sepan que el cracking es es ese procedimiento donde se rompen las cadenas de hidrocarburos y va a dar origen al eteno y a otros alcanos, ya, están del otro lado, muchachos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Es una cadena de es usado para romper cadenas de hidrocarburos que nos dan eteno. Bueno, aquí dice alquenos y alcanos, pero sí, tenemos que obtener eteno sí o sí. Ese es nuestro objetivo. Ok, profe, gracias. Muy bien. Vámonos con la esterificación. Y aquí, pues el nombre nos lo dice todo. Lo que vamos a obtener son ésteres. ¿Sale? De aquí viene. ¿Vale? Y estos se llevan a cabo en una reacción entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Estos van a reaccionar para obtener éster más agua. Y siempre, siempre van a obtener eso. Pero la condición es que en esta reacción pues esté el ácido carboxílico
en un alcohol para obtener mi éster y agua, ¿vale? Esa es la condición. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Tomaré su silencio como no. Vámonos por último con la hidrólisis. Y esta es una reacción química donde sí o sí va a participar el agua. Pero esta sí es un poquito más compleja porque puede participar cualquier compuesto orgánico. Puede ser un éster, un ácido. Ah, no, mentira. Siempre participan los ésteres, ¿vale? Y siempre va a ser reaccionar con el agua. De hecho, si pueden encontrar aquí la relación, la esterificación es la reacción entre ácido carboxílico más alcohol, me va a dar más agua. Ahora, si yo hago reaccionar este éster con el agua, esa reacción se va a llamar hidrólisis, ¿vale? Y en este tipo de hidrólisis, ¿qué vamos a obtener? Los alcoholes, ¿vale? Y aquí pueden encontrar, aquí está un Es como si la metanol. reversiera, ¿no? O sea, el anterior era un ácido con alcohol, da ester y agua. Ahora de ester y agua da un alcohol. Es correcto, muy bien, muy buena observación. Sí, así se las pueden aprender, o por los nombres, pero sí apréndanselas, porque sí han visto en la guía que sí preguntan qué productos se obtienen a partir de una esterificación. Entonces sí, apréndanselos, estudienselos muy bien, ¿vale? Y pueden ver que es como que una reacción reversible más o menos, algo así, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok. Vámonos con otro tema nuevo que es el estado gaseoso. Para hablar del estado gaseoso es muy importante que hablemos de la ecuación del gas ideal. Y esta ecuación del gas ideal es cuando planteamos un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, ¿vale? A partir de esta ecuación de la gas, a partir de esta ecuación del gas ideal, pues parten otras leyes, que es la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Vamos a ver primero en qué consiste la fórmula de los gases ideales, que es esta de aquí. La P en color rojo me indica la presión. La V o B, como la conozcan, me indica el volumen. La N es el número de moles, la R es una constante de los gases ideales y la T es la temperatura. Y una forma de que se puedan aprender esta fórmula es con esta frase de Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Y de hecho, si van a alguna carrera como de ingeniería o incluso química, apréndansela de una vez. Es muy común, ahí van a ver más este tema de la termodinámica, pero sí véanlo, es muy importante y sí apréndansela para su examen, ¿vale? Entonces, dicho esto, del famoso Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, pues vamos a ver todas las leyes que dependen de esta ecuación. La primera, la ley de Charles. Esta me indica que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a presión constante. Es decir, de mi ecuación original que tenía de Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, mi presión ya la desprecio porque se mantiene constante en este sistema, ¿vale? Entonces, ya que se mantiene constante, yo voy a obtener esta fórmula de aquí. Y esta fórmula que me indica que conforme yo vaya aumentando cierto volumen y cierta temperatura, pues va a ir aumentando este gas. Sonó medio extraño eso, vamos a repetirlo. Es decir, ustedes tienen un gas y ustedes le van a aumentar la temperatura. A ustedes
aumentarle la temperatura a ese gas, lo que van a provocar es que su volumen también aumente. Por eso nos dan esta igualdad, que el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre temperatura 2. ¿Qué tienen que aprenderse de aquí, muchachos? La ley y su fórmula, ¿vale? Eso es muy, muy importante, que sepan que la ley de Charles, pues me desprecia la temperatura porque me desprecia la presión porque es constante y por lo tanto me da origen a esta fórmula. Y esta fórmula me dice que a medida que yo vaya aumentando la temperatura, mayor va a ser su volumen, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. Vámonos a lo que sigue, que es la ley de Gay-Lussac. Esto nos dice que la presión de una determinada cantidad de gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí ya estamos cambiando algo. El volumen ya es constante, pero la presión ya no. ¿Y qué me indica esta gráfica de aquí? Es muy similar a lo que vimos en la gráfica pasada, que a medida que ustedes vayan aumentando la temperatura de su gas, va a ir aumentando la presión, ¿vale? Y de esa forma nos da como resultado esta fórmula de aquí, que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Y es muy importante qué significa cada variable. B nos indica volumen, P nos indica presión y T nos indica temperatura. Vámonos a la que sigue. La ley de Boyle. Aquí estamos ignorando completamente la temperatura porque se va a mantener constante. ¿Y qué nos indica esta gráfica de aquí? Que a medida que ustedes vayan disminuyendo la presión, el volumen de ese gas va a ir aumentando, ¿vale? Y ahora la fórmula va a ser de P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Y acuérdense, la P nos indica la presión y la B nos indica el volumen. Y eso pasa para la ley de Boyle. La ley de Avogadro, si se acuerdan del número de Avogadro, está muy relacionado con el número de moles. Entonces aquí más que nada apréndanse el enunciado, que nos dice, el volumen de un gas mantenido a temperatura y a presión constante es directamente proporcional al número de moles del gas presente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción que nos dice que dos volúmenes de hidrógeno molecular van a reaccionar con un volumen de oxígeno molecular. Y de esa forma yo voy a obtener dos volúmenes de agua. Apréndanse, por favor, tanto las fórmulas como las leyes que les corresponden. ¿Vale, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Me estoy yendo rápido porque tenemos que acabar hoy. Entonces, propiedades de los gases, recordando, se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Estos se dejan comprimir fácilmente con presión. Este enunciado lo pueden relacionar si ustedes han jugado con una jeringa, que primero le quitan el émbolo, se lo vuelven a meter y ustedes quieren apretar la jeringa, va a llegar un punto en que la jeringa, bueno, en que el émbolo ya no va a bajar, porque en esa jeringa lo que hay es cierto gas. Entonces se va a dejar comprimir hasta que ya no sabe por dónde ir ese gas. Y por eso se ve, o sea, está su jeringa y se ve como un espacio ahí. Es una muy fea jeringa. Y aquí está el émbolo. Y este espacio que se forma es de aire. Y acuérdense, el aire es un gas. Ahora también los gases se difunden fácilmente si no hay fuerzas externas, como una presión o una temperatura que los altere. Y esto se dilata. La energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la temperatura aplicada. ¿Vale? Yo les hice un Kahoot, no se preocupen. Los voy a subir para que practiquen estas fórmulas.
Vámonos al tema que sigue, la electroquímica. Y la electroquímica estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, ¿vale? Esto es explicado a través de la transferencia de electrones en reacciones redes. Vámonos a la siguiente imagen porque la reacción de aquí está mal. Entonces mejor vámonos a la que está bien, a la de aquí. Aquí en la electroquímica se utiliza una celda galvánica que se conoce como la pila de Daniel. Ahí lo que pasa es que tienen una solución donde hay agua y algún compuesto iónico. Si recuerdan, los compuestos iónicos o enlaces iónicos eran aquellos que formaban iones tanto positivos como negativos, ¿vale? Ahora, en esta celda galvánica o pila de Daniel, lo que participan son electrodos. Esos electrodos reciben un nombre. Uno se llama ánodo y uno se llama cátodo, ¿vale? De ahí viene el famoso CROA. Este de aquí. El CROA me está señalando, pues, qué electrodo se va a unir con elemento, ya sea que se está reduciendo o que se está oxidando. Vean esta reacción de acá. Aquí podemos identificar que el zinc se está oxidando porque pasa de un número de oxidación de 0, va a pasar a +2. Es decir, se está moviendo hacia la derecha. Está perdiendo electrones, por lo tanto, el zinc se está oxidando. Y el zinc, al perder electrones y al tener carga positiva, se va a unir al cátodo. El cátodo es el que tiene carga positiva y el ánodo es el que tiene carga negativa, muchachos. Entonces, por eso el cátodo va a traer... No, se lo quitan. No, el cátodo va a traer a todos esos compuestos que se estén reduciendo, es decir, los que tengan carga negativa. Y el ánodo va a atraer a todos aquellos que tengan carga positiva, en este caso el zinc. El zinc al perder electrones se vuelve más positivo y se va a unir aquí a su ánodo. Ahora, el cobre primero tiene un número de oxidación de +2 y pasa a 0. Se está moviendo hacia la izquierda, muchachos. Por lo tanto, se dice que se está reduciendo y por lo tanto está ganando electrones. Como se está haciendo más negativo, lo que está pasando aquí es que se va a unir al cátodo, ¿vale? Entonces de ahí viene el CROA. El cátodo va a capturar a todo aquel elemento que se esté reduciendo, es decir, que está ganando electrones. Entonces, la C me representa el cátodo y la R me representa reducción. Y ahora, el ánodo va a traer todos esos elementos que se estén oxidando, es decir, que estén perdiendo electrones. Y de ahí vienen las otras letras del CROA. La O es de oxidación y la A de ánodo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No dice nada. Bueno, entonces no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la termodinámica. No, termoquímica, perdón. Vamos a hablar de la termoquímica. La termoquímica nos indica los intercambios energéticos en las reacciones químicas. De la termoquímica viene un concepto muy, muy importante y que deben de aprenderse, que es la entalpía. La entalpía es el calor de una reacción a presión constante, ¿vale? Ahora, para conocer esos cambios energéticos que ocurren en las reacciones químicas, es importante que se aprenda esta formulita de acá, ¿vale? Esto me está indicando la entalpía de reacción, ¿vale? Las N's, NP me indican los coeficientes estequiométricos de los productos, ¿vale? Y la NR, aquí, un palito, la R, esta NR me indica los coeficientes estequiométricos de los reactivos, ¿vale?
Estas delta H nos indican las entalpías de formación de los productos y las deltas HR nos indican las entalpías de formación de los productos. Vamos a ver esta fórmula ya en un ejemplo. Aquí nos dice, calcular la variación de entalpía de la siguiente reacción. Ojo aquí, muchachos. Las deltas de formación son datos que a ustedes les proporcionan. Por lo tanto, es súper importante que se aprendan muy bien la fórmula de la entalpía de reacción. ¿Vale? Si no se aprenden esa fórmula, pues no van a poder calcular la variación de entalpía. Y sí viene en su examen, ¿vale? Paso 1. Balancear la ecuación química. Sí es necesario. Si ya ven que su ecuación ya está balanceada, pues así déjenla, no le hagan cambios. En nuestro caso, nuestra ecuación no estaba balanceada. Y yo lo que hago es señalar dos coeficientes 2 y ya con eso ya balanceé mi ecuación. Segundo paso, sustituir los valores en la fórmula de entalpía de reacción. Aquí está, miren, súper resumida. Nada más que aquí no le señala los números estequiométricos, pero sí es muy importante que los indique. Algo importante que mencionaban en la diapositiva pasada es que la entalpía de formación en gases diatómicos siempre es cero. Gases diatómicos como el oxígeno, el hidrógeno también, esos tipo de moléculas tienen una entalpía de formación igual a cero. Por eso no la usamos en esta solución de acá. Si se dan cuenta, yo lo que voy a hacer es a la entalpía de formación le voy a restar la entalpía de formación de los reactantes. Y eso es lo que hago aquí. Voy a sustituir la entalpía de formación del dióxido de carbono, que es este dato que ya me proporcionó el mismo problema, y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el coeficiente estequiométrico que obtuve aquí, muchachos. Por eso lo multiplico por 2. Así es la fórmula. Y después le voy a restar la entalpía de formación de todos los reactivos. En este caso, esta entalpía de formación es la que me indica la del monóxido de carbono. Y es cero porque la molécula diatómica de oxígeno, su entalpía de formación siempre es cero. ¿Por qué la multiplico por 2? Porque el monóxido de carbono tiene un coeficiente 2, que eso lo conseguí a partir de mi balance de ecuaciones. Resuelvo esta operación y me dice que la entalpía de formación es de menos 566.4 kilojoules sobre mol. Algo importante, muchachos. Si en su resultado de entalpía de formación el resultado es negativo, la reacción es libera calor. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. Y si en dado caso su resultado de entalpía de formación les da positivo, la reacción necesita energía. Por lo tanto, es una reacción endotérmica. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, muchachos? Ya creo que hasta se fueron a comer. Ay, no, sí están aquí. Ah, sí, le regreso a la forma. Yo sé que me estoy yendo muy rápido, muchachos, pero... no, aquí no está. Esa está acá. Aquí está. De todos modos, acuérdense, sus pues están en la plataforma del Classroom. Entonces sí las pueden ir checando. ¿Vale? Para cualquier duda o aclaración. Ya, muy bien. Gracias, José. Vámonos al último tema.
ya, el último, que es ácidos y bases, ¿vale? Vámonos a la definición ya de Arrhenius y de Brosten and Lowry, porque esas son las que me interesan que se aprendan, ¿vale? Un ácido, según Arrhenius, es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno en solución acuosa. Si no recuerdan, una solución acuosa es la mezcla de una sustancia cualquiera con agua, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienen ácido clorhídrico. Digamos que al ácido clorhídrico yo lo voy a agregar a un vaso con agua. Ahí los mezclo y me va a dar como resultado una solución acuosa. Algo importante que menciona Arrhenius es que podemos encontrar ácidos fuertes o ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian, mejor dicho, se ionizan totalmente en agua para formar iones hidróneo, ¿vale? Es decir, que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces tiene como que esa facilidad de formar o los iones hidróneo que les muestran acá, o liberar su protón, ¿vale? Y el cloro pues va a quedar solito. Tiene esa facilidad. Ahora, los ácidos débiles, por el contrario, pues les cuesta como que más trabajo de soltar ese ion y de querer formar su ion hidróneo, como que es más payaso. Ahora, algo importante, para que ustedes identifiquen qué es un ácido fuerte o un ácido débil, es que como ácido fuerte, en su fórmula, si se dan cuenta, son los hidruros no metálicos de carácter ácido, ¿vale? Por eso es muy importante que manejen bien la nomenclatura. Estos ejemplos de ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfídrico y honestamente no me acuerdo cómo se llama, son ácidos fuertes, muchachos. Y de hecho pueden darse cuenta que el hidrógeno es el primer elemento que aparece en su fórmula. Ahora, hay otros ácidos, pero ya son débiles. Y está, por ejemplo, el ácido carbónico, el ácido cianhídrico, si no me acuerdo, y el ácido fluorhídrico. Y este es el ácido, ay, no me acuerdo cómo se llama, el ácido carboxílico más sencillo. Pero este es un ácido carboxílico, ¿vale? A estos elementos pues les cuesta más trabajo liberar su protón y así formar el ion hidróneo, como que son más payasitos. Y los ácidos fuertes sin problema. Están de, sí, toma mi protón, no hay problema, ¿vale? Eso es hablando de los ácidos. ¿Qué pasa con las bases? Las bases, según Arrhenius, son aquellas especies que aumentan su concentración en iones hidróxido, ¿vale? Hidróxido. De hecho, eso lo vimos en nomenclatura, los hidróxidos. Y los hidróxidos tienden a unirse con metales, ¿vale? Por ejemplo, un ácido muy fuerte es el hidróxido de sodio. También tenemos el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario y el hidróxido de calcio. Si se dan cuenta, estas son las fórmulas que vimos en nomenclatura de hidróxidos. Los que se unen con un metal más el ion hidróxido, ¿vale? Esos son ejemplos muy claros de bases fuertes. Ahora, como bases débiles, era la unión de los hidruros. Hidruros no metálicos sin carácter ácido, que hasta les había mencionado que tenían nombres diferentes, que no seguían tanto la regla. Por ejemplo, el amonio es un ejemplo de una base débil, ¿vale? Esto les cuesta más trabajo soltar su ion hidróxido, pero también otra forma de ver a las bases es como que esa capacidad de que acepten ese protón que liberó el ácido, ¿vale? Ese protón hidrógeno.
Eso es para bases fuertes. Para bases débiles, pues les cuesta un poquito más de trabajo aceptar ese protón, como que son más payasos. Dicen, ay, no, ¿para qué lo quiero? Así ya estoy bien. Así es una manera de que pueden ver los ácidos y las bases. ¿Vale? Ahora, también está otro personaje bueno, otras personas, mejor dicho, que dan su propuesta para conocer los ácidos y bases, que son los de Brosten and Lowry. Y estos nos simplifican así, tal cual. Los ácidos son sustancias que ceden protones y las bases son sustancias que aceptan esos protones. Y aquí viene muy involucrada la reacción de neutralización. Por ejemplo, aquí tengo un ácido y aquí tengo una base. En una reacción de neutralización, lo que se lleva a cabo y lo que siempre se va a formar es una sal binaria más agua. Pero aquí les están dando otro ejemplo. Tienen efectivamente un ácido y una base. Y lo que van a obtener es la base conjugada y un ácido conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que la base que se formó viene a partir del ácido. ¿Vale? Si se dan cuenta, efectivamente el cloro viene del ácido. Y el ácido conjugado se formó a partir de la base y la unión del protón que me liberó este ácido. O sea, esto de aquí, este protón se une con el agua y forma este ácido conjugado, ¿vale? Eso pasa con Brosten and Lowry. Es algo, pues, creo que hasta más sencillo de entender que la de Arrhenius. Ahora sí, vamos con estas reacciones de neutralización, que participa un ácido y una base. Pero estas van a interaccionar de tal forma que se va a formar agua y sal. Siempre van a obtener eso, muchachos. Un ácido más una base, vamos a obtener agua más sal. Y las sales son binarias. Y para recordar, la sal se forma a partir del metal con un no metal. ¿Sí, muchachos? Y aquí, como bien lo dice la nota, toda reacción de neutralización da como producto una sal y agua, independientemente de cómo sea la estructura de la sal y la base. ¿Vale? Ahora, en resumidas cuentas, un ácido de Brosten and Lowry es cualquier especie capaz de donar un protón H+. Y una base de Brosten and Lowry es cualquier especie capaz de aceptar ese protón H+. Habíamos visto que el agua en la reacción de acá era una base, ¿no? Pero ¿realmente están seguros que sea una base? Pues vamos, de ahí viene el tema de que el agua es una sustancia anfótera, ¿vale? Y una sustancia anfótera es aquella sustancia donde, dependiendo con quién lo mezclemos, puede comportarse como un ácido o como una base. Como vieron en la reacción anterior, estábamos combinando agua más un ácido, el ácido clorhídrico. Entonces, lo que va a pasar ahí, como yo estoy mezclando el agua con un ácido, el agua va a tomar el papel de comportarse como base, muchachos. Ahora, si yo combino el agua con una base, lo que va a hacer el agua es comportarse como un ácido, ¿vale? Va a jugar ese papel de yo me comporto dependiendo con quién me una, ¿vale? Eso es una sustancia anfótera. Obviamente hay más ejemplos, pero el más común es el agua y es la que van a seguir manejando incluso cuando entren a la universidad. Entonces, ya súper apréndanselo. Un ejemplo de sustancia anfótera es el agua y se comporta como ácido y como base, ¿vale? Y bueno, para finalizar, aquí les presento la escala de pH. Y esto nos sirve pues para conocer cuál es el pH de nuestros ácidos o de nuestras bases. Recordando, la escala de pH tiene una escala de 0 a 14. No tiene más ni menos. Y no tiene números negativos, ¿vale? Porque cuando pasó esto de la pandemia, sacaron sus remedios caseros y decían que creo que el limón tenía un pH de 15. Entonces, para empezar, el limón tiene un pH ácido y otro punto
para dudar de esa información es que la escala del pH no llega a 15, ¿vale? Y bueno, esta se utiliza normalmente cuando se mide el pH de ciertas sustancias. Dependiendo del color que nos dé la tira de pH, pues vamos a saber si estamos frente a un ácido y frente a una base, ¿vale? Para eso nos sirve la escala de pH. Y bueno, muchachos, este es el fin del curso de química. Yo sé que para estos temas me fui demasiado rápido, pero de verdad ya los quería terminar. No quería que nos lleváramos una hora, por ejemplo, de hablando de puras bases. De todos modos, recuerden que las clases se graban y los di tan rápido porque realmente es pura teoría, ¿vale? Es cosa de que se aprendan las fórmulas, de que se aprendan ciertos conceptos y ya. Espero la hayan pasado muy bien en este curso de química. Recuerden que estoy para ustedes, para lo que necesiten, para alguna asesoría, para alguna duda que tengan por ahí. Les deseo mucho éxito, muchachos. De verdad, estudien mucho. Son un grupo muy bonito, participaban muy bien y la mayoría de las veces me contestaba bien lo que les preguntaba. Entonces eso me daba mucha alegría. Tal vez no conseguí que se enamoraran de la química, pero igual, ojalá les haya quitado como que esa idea de que, ay, la química es muy difícil. No, muchachos, tiene su chiste, pero cuando lo entienden ya es muy fácil. Les deseo mucho éxito. Ya los dejo para su clase de cálculo. Tengan bonito día y pues a ver si nos vemos por ahí. Si alguien metió UPIBI, ya llegaremos a ser colegas, ¿no? Entonces cuídense mucho, les deseo mucho éxito y nos estaremos viendo. Bueno, muchachos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Nos chicos. vemos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.